Génesis capítulo 12, por favor, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré la tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, pido que me unjas, Señor, para hablar esta palabra. Dame la gracia y que todo estorbo sea quitado de este lugar para que la palabra de Dios toque nuestras vidas, que esta palabra caiga en buena tierra. Dios, dale el sentido, el sazón a esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto a este mensaje rasgos de un líder como Abraham, ¿sí? Rasgos de este líder siervo. Cuando hablamos de un líder en la iglesia, estamos hablando de siervos que Dios llama para dirigir o para una función, un propósito. No es un liderazgo como en el mundo. El liderazgo del mundo se enseñorean de la gente que está bajo de ellos. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos ser sensibles a la voz de Dios y tener un liderazgo de acuerdo al corazón de Dios. Es una oración que hacemos muy seguido por nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios nos llama, pero en realidad queremos ser como Cristo. Bueno, Abraham fue llamado por Dios para Dios establecer a través de él una nación que es Israel. Por eso decimos nuestro padre Abraham, ¿sí? Y decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nuestro Dios es un Dios generacional. Ahora Dios llamó a Abraham porque a él le plació. Dios llama a quien quiere, cuando quiere, como él quiere. Él llamó a Abraham. Si lee usted el capítulo 11, verso 27 en adelante, habla de que salió de Ur de los Caldeos y luego fue a Harán, y de ahí Dios le habla a Abraham y le dice: sale de tu tierra y de tu parentela. Entonces quiero ver unas características de este siervo líder, ¿sí? Dios nos está llamando. Dios está llamando a la iglesia para que seamos procesados. Yo estoy en un proceso, usted está en un proceso, y no nos gustan los procesos porque en los procesos hay dolor, hay circunstancias adversas muchas veces. Bueno, Abraham, pues de pronto Dios lo llama y él obedece. Entonces, una característica que encuentro en este líder es la obediencia. Ponga número 1, obediencia. Dios pide de mí y pide de ti la obediencia. No solo la pide para mis hijos, la pide para mí, la pide para usted, la pide para aquel que está sujeto a alguna autoridad. Dios demanda de nosotros entonces la obediencia. Dios está hablando a Abraham: sale de tu tierra, de tu parentela. Él no sabía dónde iba, pero él obedeció a Dios. Porque la obediencia está ligada a la fe. El que cree, obedece, porque sabe que el carácter de Dios es así. Cuando Él pide algo, Él sabe lo que está haciendo adelante. Dios no siempre te revela todo el mapa de lo que hará contigo, pero te da una pauta. Haz esto, paso 1, y después te dice el paso 2. No te da todo el mapa. Generalmente no lo hace así. Lo puede hacer. Si no, échese un vistazo a la vida de José. Le dio una visión y le dio el final de la visión, pero no le dio el proceso para llegar a cumplir la visión. Bueno, pues Abraham también pasó el proceso. Le dio una promesa, tener hijos, y era grande, de 75 años, y su esposa también grande y estéril. Por tanto, él requirió obediencia para creerle a Dios.
¿sí? Que Dios le estaba llamando y que Dios haría una gran familia, una gran nación, que es Israel. Pero también hay promesa para nosotros. Dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando de nosotros también. Romanos capítulo 4 verso 3 dice así: porque ¿qué dice la escritura? Pregunta, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Dios está llamando a este hombre, que sus padres eran idólatras. ¿Sí? Nosotros estamos aquí, pero antes, en el pasado, fuimos idólatras. En mi caso, fui idólatra. Mis padres también, mis abuelos también. Pero Dios llegó a mi vida y me llamó, porque Dios llama a quien quiere cuando quiere. Él es Señor. Somos sus súbditos y solo tenemos que aprender a obedecer. Nos cuesta trabajo. Yo les digo, todos aquí, todos batallamos con la naturaleza caída y no queremos hacer lo que Dios nos pide muchas veces. O sea, Él nos pide cosas, Él te habla, te da una visión, te dice, no, pero ¿cómo, Señor? No es posible, yo no sé hablar. ¿Cómo? ¿Se acuerda de Moisés? No, yo no sé hablar. ¿Cómo quieres que vaya, saque a Israel de Egipto? No sé cómo, no sé hablar. Bueno, le puso peros a Dios para obedecerle. Pero Dios quiere que confiemos en su palabra, en lo que nos está diciendo. Número 2 de la vida de Abraham, otro rasgo sería que era un hombre de adoración. Génesis 12:7 dice, apareció Jehová a Abraham. Dios se apareció a él y le dijo, a tu descendencia de esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, que Dios se le apareció a Abraham, edificó un altar. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Invocó el altar. El altar hoy viene siendo el lugar o ese momento en que tú oras. ¿Sí? No es exactamente un lugar, sino un momento, un tiempo que tú apartas para buscar a Dios. Puede ser en el monte, puede ser en tu casa, en un cuarto, en algún lugar, en la sala o en un parque. Tú vas a buscar a Dios. Si estás solo, orando a Dios, tú le vas a adorar, le vas a exaltar. Abraham tenía este rasgo, era un adorador. Un líder, siervo, tiene que ser un adorador. Alguien que reconoce que hay alguien por encima de él, que es Dios, y que él es digno de honra, de gloria y de alabanza. Ese es Abraham. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Todo líder, todo siervo, todo hombre llamado por Dios es un adorador, alguien que reconoce a Dios, lo confiesa, lo invoca. Invoco tu nombre, Señor. Por eso nuestras oraciones, nuestras adoraciones son en el nombre de Jesucristo. Porque nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando adoramos también, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, te adoro, te exalto, te glorifico. Pero nuestra vida de adoración es también nuestro diario vivir, nuestro caminar con Dios. No solamente es cantar, es mi vida de devoción a Dios. Algo que le pido a Dios para mi vida es quítame toda impiedad, que es un hombre piadoso, un hombre temeroso, un hombre que confía en ti, Señor. Nos cuesta trabajo porque todos luchamos con esa naturaleza caída. Pero Dios sigue obrando en nosotros. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Encontrará en mí ese adorador, el Señor? Que adore en espíritu y en verdad, no en la carne, sino en espíritu. Dice en el verso 23 de San Juan 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando hombres que hagan altares de adoración. Altares. Graba eso en tu corazón. Nosotros tenemos que hacer altares de adoración a Dios. Darle a Dios la honra debida a su nombre. No solamente en la iglesia, sino en nuestra vida personal. Y es la parte más difícil. La vida personal, la vida íntima de búsqueda a Dios. Dios nos ha hablado en los últimos días acerca de ir a algo más profundo en nuestra comunión con Él, de ir a las aguas profundas con Dios. Eso habla de la adoración, de la intimidad. El número 3 de Abraham sería, en sus rasgos, la visión de Dios estaba en él. Él tenía la visión de Dios. Todo siervo debe tener la visión de Dios, porque si no la tenemos, tomamos malas decisiones y todos luchamos con esto. Entonces vamos a Génesis 13. Aquí mismo dice la palabra de Dios: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. También Lot andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Verso 8: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Está toda la tierra delante de ti? Le pregunta. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú fueres a la derecha, iré a la izquierda. Ese fue lo que le dijo Abraham a Lot. Y Lot, dice, verso 10, alzó Lot sus ojos, pero sus ojos carnales, sus ojos naturales, dice, y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Vemos aquí que Lot dijo: bueno, tú me dejas escoger, escojo la mejor parte. Y Lot levantó su mirada, alzó sus ojos en el verso 10, 3:10, y vio la llanura. Escogió pues para sí toda esa llanura del Jordán, nada más que esa llanura iba camino a Sodoma y Gomorra. Él puso sus tiendas en lo más hermoso del campo, donde había pastos verdes, pero no visualizó el futuro, que él estaba poniendo sus tiendas, acercándose a dos ciudades sumamente malas y perversas. De hecho, después él sufría esas consecuencias de sus malas decisiones. Dice verso 12, 13-12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran pecadores contra Jehová en gran manera. Eran pecadores marca registrada. Eran tremendamente pecadores. Lot sufrió esas consecuencias. De hecho, la Biblia da testimonio de ello. Lo encontramos en 2 de Pedro 2:7. 2 de Pedro 2:7 dice así: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, hablando de Lot, que él estaba padeciendo aflicción tiempo después
por sus malas decisiones. ¿Qué aprendemos de esto? Que muchas veces nosotros no consultamos a Dios y tomamos decisiones basadas en las emociones, basadas en el razonamiento humano. Y decimos, no, yo esto mejor, conviene esto, hago cuentas, en tal fecha voy a hacer esto y lo otro. Pero ¿y Dios? ¿Y Dios qué dice? No le preguntamos. Dios quiere que seamos un pueblo con visión, un pueblo que tenga conocimiento de Dios para no perecer. Porque Dios quiere guiar nuestras vidas, pero a veces no permitimos que Él nos guíe. Y queremos guiarnos nosotros mismos. La verdad, a veces nos desesperamos el hecho de que Dios no responde en mi tiempo una oración. Y me desespero y busco mi propia resolución. Por ejemplo, yo cuando me iba a casar, tenía a mi novia, que es mi esposa. Yo oré a Dios y ayuné un buen tiempo, no un día, mucho tiempo, preguntándole al Señor si era la persona con la cual yo tenía que unir mi vida para toda mi vida, ¿no? Porque yo sabía que esto iba a determinar mucho de mi destino. ¿Dónde terminaría mis días? ¿O dónde podría yo servirle en un ministerio? Porque yo había determinado servirle a Dios desde antes de casarme. Desde que me convertí y tuve visión de Dios, decidí servirle al Señor. Entonces, cuando me iba a casar, yo sabía que la elección que yo tomara iba a determinar mucho, digamos, entre comillas, el éxito. Porque el éxito, pues no sé, que fuéramos prosperados, creo que es la palabra más correcta, en lo que Dios nos llama a hacer. Bueno, yo oré a Dios, le pregunté al Señor. Bueno, me casé. Pero algunos no preguntan a Dios. No preguntan en decisiones tan importantes que tienen que tomar. Yo creo que casarse es una decisión muy importante que hay que considerarla en oración. Y creo yo, hasta en ayuno. Bueno, entonces, Lot no preguntó. Lot siguió por lo que vio y por lo que él razonó. Dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces pensamos, este camino es el bueno. Pero no, hijo, no, porque ese camino te lleva a la muerte. Mire, Lot fue librado gracias a la intercesión de Abraham. Porque Dios mandó un juicio. En el capítulo 18 de Génesis, mandó un juicio sobre esas ciudades. Lot la libró por la intercesión de Abraham. Bueno, entonces, ¿usted quiere ser como Lot o como Abraham? Yo quiero ser como Abraham, que esperó en Dios su palabra, que Dios le diera una visión. Dice la escritura, acá vamos, Dios habla a Abraham. En el 13:14 dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Dios está hablando. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? Nadie, ¿verdad? Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. O sea, a ti te la voy a dar. Dios habla a Abraham. Mira, tú tienes que seguir la visión que Dios te dio. Recuerdo un testimonio, un pastor. Él era un mundano, ¿sí? Trabajaba en el gobierno del estado y de pronto, por alguna razón, se fue a Estados Unidos y allá Dios lo tocó. Él estaba enfermo de ataques epilépticos y Dios lo sanó en esa iglesia. Y él, de gratitud, y Dios le empezó a llamar a su corazón, regresó a México y estuvo trabajando nuevamente en el palacio donde él trabajaba. Pero Dios le empezó a hablar, porque él empezó a compartir su fe con la gente. Empezó a compartir la palabra a la gente y Dios le habló a su corazón. Le estaba hablando que dejara su trabajo. No siempre Dios te habla así, ¿verdad? Pero él estaba diciendo, deja tu trabajo y vente a servir tiempo completo la obra de Dios. A él sí le dijo así, ¿verdad? Y él estaba dudando y estaba orando a Dios. Tuvo un sueño
donde él dice que él veía, que se había parado en un pasto muy hermoso y verde, pero no había camino. Estaba parado y veía el pasto verde, muy hermoso el lugar, pero no veía ningún camino. Y Dios le dijo, camina, da el paso. ¿Para dónde, Señor? No hay camino, da el paso. Él entonces en su sueño dio el paso. Cuando levantó el pie se abrió un camino. Esto habla de la obediencia que este hombre decidió por Dios. Él decidió obedecer a Dios aún en medio de una crisis, porque dijo, bueno, Dios, pero ¿de qué voy a vivir? Porque voy a empezar una iglesia. Y tenía un grupito que no había recursos, ¿verdad? No había recursos todavía, la gente pues era nueva. Entonces él, bueno, obedeció a Dios y en eso una señora X dice que le llevó a su casa un carro lleno de comida y con provisiones. Dijo, mire, Dios me habló que le trajera esta comida. Entonces para él fue una respuesta de parte de Dios, que Dios le estaba dando la provisión. Pero también dijo, Señor, pero la luz, el agua, todo lo que hay que pagar. Tenía casa, me imagino. Entonces él vendía gelatinas para poder subsidiar su trabajo en la obra de Dios tiempo completo. Claro, él prosperó, Dios lo bendijo su iglesia, porque si tú eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Y él fue prosperado, fue bendecido. Ya falleció hace 12 años, pero él cumplió la misión de Dios. Y creo que es un ejemplo que a mí me viene a la mente siempre que hablo de esta parte de visión. Me viene a la mente que tenemos que orar a Dios que nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Dios quiere abrir nuestros ojos. Dios quiere que tengamos visión de Dios y no visión de hombre, o sea, visión carnal, visión en ojos naturales. Efesios capítulo 1, en el verso 17, habla de que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Los hijos de Isaacar eran unos jóvenes, unas personas que eran entendidos en los tiempos que estaban viviendo. Sería muy interesante que usted a partir de ahora le pregunte a Dios, ¿qué hay para el 2021, Señor? Yo sé que hay muchas guías proféticas que sacan en YouTube, mucha información y muchas profecías, pero yo sé que Dios te puede hablar a ti y te puede dar una revelación que viene para el 2021. Porque somos hijos de Dios. Dios puede revelarse a nuestra vida y mostrarnos qué viene para el 21. Porque se oyen muchas cosas malas, muy pocas buenas terrenalmente hablando, pero también Jesús puede regresar en cualquier momento. No sabemos la hora ni el día, pero Él va a regresar. Pero Dios sí quiere que la iglesia esté alertada, despierta, entendida en los tiempos que está viviendo. ¿Sabe cómo nos daremos cuenta? Cuando buscamos al Señor. Él va a revelarnos cosas. ¿A cuánto Dios le revela cosas muchas veces? Si Dios se manifiesta de muchas maneras. A mi esposa, Dios le da sueños y le dice cosas, y luego me despierta en la madrugada y tuve este sueño. Unos son buenos, otros son para orar y clamar a Dios. No son buenos. No son buenos para mí, digamos, hablando de mi persona. Entonces yo lo que hago es orar, porque Dios puede advertir también de algo malo que viene, para que tú ores por tu hijo, por tu hija, por tu matrimonio, por tu casa, por tus finanzas, por tu negocio. Dios puede advertir en lo particular o personal, pero puede advertir en la iglesia, en los acontecimientos de la iglesia de Jesucristo. Es tiempo de apostasía, tiempo de mucha maldad y tiempo de estar alertas y ver con los ojos de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice que el Espíritu Santo nos va a revelar esas cosas, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Realmente, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y podemos tener revelación de las cosas que Dios quiere mostrar, porque estamos conectados con su espíritu en nuestro espíritu. Pero muchas veces nos distraemos
O andamos en la carne y nos olvidamos que Dios puede revelar cosas a su iglesia o a sus hijos. El Espíritu de Dios puede revelarnos cosas. A mí me pone una impresión en mi corazón, me pone un impulso, me pone algo y lo hago. Pero a cada quien le habla de manera diferente. ¿Se acuerdan de Pedro? Hechos 10, estaba en casa de Simón el curtidor, de pronto tuvo una visión, un lienzo bajó y cuadrúpedos, reptiles y cosas ahí inmundas. Decía una voz que decía en su oído: mata y come. Señor, yo no puedo matar, comer cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo he limpiado. El mensaje para Pedro era: Pedro, ve a predicar a casa de Cornelio. Ahí están los gentiles y lo que yo limpio, no lo llames inmundo. Dios está hablando a la iglesia. Dios quiere hablar a la iglesia todavía. El Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia. No oímos porque las antenas están a veces para otro lado. Estamos conectados a la televisión y no a la conexión del cielo, muchas veces. Pero Dios quiere hablar en un rasgo de un líder como Abraham. Tenía visión de Dios. Sí, número 1, obediente. Número 2, adorador. Número 3, tenía visión. Número 4, el que sigue, él consagró a Dios sus bienes. Él consagró a Dios sus bienes. Él era entendido que todo lo que poseemos es de Dios. Todo siervo, líder, debe entender que todo lo que poseemos es de Dios. Esa cartera que trae ahí es de Dios. Y usted administra el 90% que le queda. El 10 es de Dios. El diezmo. El diezmo. Aquí habla del diezmo antes de la ley. Estamos en el libro de Génesis capítulo 14. En el verso 14. Oyó Abraham que su pariente, o sea Lot, estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y Lot siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó, y fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco, y recobró todos los bienes también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Rescató a su sobrino. Abraham tenía un corazón de intercesor. Sí, dice: cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, de lo que había recuperado. Abraham amaba a Dios, adoraba y también daba. O sea, Dios nos está llamando que consagremos a Dios lo que es de Dios. En este año que está comenzando, yo le doy gracias a Dios que este año comimos todos los días, hubo provisión diaria. Pero hay que orar por lo que sigue, iglesia. Usted puede dar a Dios lo que a Dios le corresponde. Y la Biblia dice: probadme ahora en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos. Hablando del diezmo. Malaquías 3:10. Pero también Proverbios 3, 9 y 10 habla de las primicias. Que des lo primero al Señor. Que no des lo que sobra, que des lo primero. Un siervo líder es alguien que entiende esto y ama la obra de Dios. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y la promesa es: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es un principio en la escritura. Muchos no lo han probado. Pruebe a Dios, pruébelo. Va a ver cómo Dios le va a bendecir. Dice: estoy bendecido. Pues hay más todavía para ti. Y más tú das a Dios las primicias. Lo primero que tú recibas, se lo das a Dios, Dios te va a bendecir. Yo lo voy a probar. Yo voy a probar a Dios.
Dios es fiel. Iglesia de Jesucristo. Lucas 21, lo leen en casa. Habla de una viuda que dio 2 blancas. Dio todo lo que tenía, donde ponía las ofrendas. Pero unos ricos dieron lo que les sobraba. Y Dios vio la ofrenda de la viuda. O sea, no es la cantidad, es el corazón con que tú das a Dios de lo que tienes, de lo que Él te da. Honrar a Dios con nuestros bienes es un principio, y Dios te va a bendecir, te va a prosperar, nunca te faltará. Quizás te libra de enfermedades, te libra de muchas cosas. Pero bien, vamos a otro rasgo de Abraham. Era un hombre de fe. Esto es muy conocido. Hasta cantamos: nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Muchos hijos tiene nuestro padre Abraham. Uno yo soy. Nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Muchos hijos tiene nuestro padre Abraham. Uno de ellos soy. ¿Usted también? Entonces, si Abraham tenía fe, sus hijos, ¿qué creen que tienen? Fe. Somos una familia de fe. Romanos capítulo 4, en el verso 17 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Grave, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Cree la promesa de Dios: así será tu descendencia. No se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara, de su matriz. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios, plenamente convencido, dice, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba convencido de que Dios haría todo lo que había prometido. Tienes tú promesas que Dios aún no te ha dado, promesas que aún no se han cristalizado, van a llegar, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen, dice la Escritura, y que Él da vida a lo que está muerto. Dios tiene el poder de vivificar lo que está muerto. Él puede resucitar esos sueños muertos, esas cosas que para ti ya murieron, pero Dios puede resucitar a ese hermano, a ese amigo, a esa persona, a ese familiar que está perdido en drogas, en el pecado, en la inmundicia, en el pecado sexual, en el hoyo, en el pozo de la desesperación. Tú dices: no, este hombre está muerto, si muere va al infierno. No, confía que Dios lo va a sacar de ahí. Él puede liberar a los cautivos, aquel que está preso, que nadie da nada por él. Dios lo va a sacar de ahí si tú oras, si tú clamas. Somos una familia de fe. Yo le ruego a Dios que nunca falte la fe en mi corazón. Génesis 15:6 dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gracias, Señor. Otro rasgo de este varón era que era un intercesor, y para ello nos ponemos de pie. Apunta ahí: intercesor. Abraham era un intercesor. Abraham era un hombre de oración. ¿Sabes quién va a orar? Aquel que tenga un corazón sensible a la voz de Dios, aquel que tenga piedad y misericordia por los perdidos. Esto lo he descubierto en el tiempo. Si yo no tengo pasión por las almas, no tengo compasión por la gente, no voy a orar ni un comino. No me importan si van al infierno. O quizás no he entendido que hay infierno. Quizás ni entiendo que existe gloria e infierno, y que hay amados nuestros que si hoy murieran fueran al infierno. Pero como no hemos entendido, nuestra visión es carnal o terrenal, no hemos entendido la visión de Dios y no oramos por ellos porque no nos importan, o ni hemos entendido, o quizás ni hemos entendido si soy salvo o no soy salvo yo. Pero Dios quiere poner en ti y en mí un espíritu de oración, y eso es lo que vamos a pedir aquí. En el capítulo 18 de Génesis vemos que Dios se revela a Abraham y le muestra lo que va a hacer. Le dice en el 18:16: y los varones se levantaron de allí
y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Pero aquí hay una palabra importante: ¿habré yo de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se parte de su obra. Él puede revelarnos cosas que va a hacer por las naciones. En la revelación que Él da a su iglesia, Él puede revelarnos ¿para qué? Para interceder. Si Dios te revela una visión, un sueño, algo, es para que ores, para que dobles tu rodilla y clames, porque Dios puede mostrar. Viene juicio. El juicio con la intercesión se puede aplazar. Dios puede cambiar cosas. La mano de Dios se puede mover a favor de aquellos por los cuales oramos. Me gusta el corazón de Abraham. Él dijo: Señor, pero si hay ahí 50 justos, ¿destruirá la ciudad? Aunque haya 50 justos. Dios respondió: por amor a los 50 no destruyo la ciudad. Señor, y si hay 45, por amor a 45 no la destruyo. Y si hay 40, tampoco. Si hay 30, tampoco. Si hay 20, tampoco. Y si hay 10, tampoco. ¿Sabe quién vivía ahí? Lot, con su familia, estaba ahí. Y gracias a la intercesión de este varón, ellos fueron liberados. Los ángeles que iban a ejecutar la orden de Dios se encontraron con Lot a la puerta de la ciudad. ¿Casualidad o diosidencia? Claro que diosidencia, porque había alguien orando. Así es que mientras tú y yo oramos, Dios manda mensajeros a aquellos que no han querido oír la voz de Dios. Quizás no oigan su voz, porque no quiero que tú me hables. Ya sé lo que vas a decirme. Pero cuando le habla a alguien que tú estás orando, otra persona, quizás oigan la voz de Dios. Quizás escuchen. Seguro que van a escuchar. Y entonces van a ser librados de la muerte que viene a causa del pecado. 6 rasgos mencioné. Puede haber más. Número 1, la obediencia. Número 2, la adoración. Número 3, la visión. Número 4, la mayordomía. Dios es el dueño, solo administro de Él. Número 5, un hombre de fe. Número 6, un intercesor. ¿Quieres todo esto? Yo lo quiero. Padre, pido que desates sobre la iglesia un espíritu de oración e intercesión. Señor, queremos comenzar ese movimiento de oración continuo, Señor. Lo necesitamos. Estamos necesitados de ti. Oramos por las naciones de la tierra. Oramos por Europa, oramos por África, oramos por Asia, oramos por América Latina, oramos por Estados Unidos, oramos por Honduras, por Venezuela, Señor. Padre, misericordia. Sé que ha subido delante de ti el clamor de tus hijos que claman por justicia y por piedad. Te ruego, Señor, que resucite lo que está muerto. Hay muchas personas muertas en las naciones, muchas personas que un día conocieron a Dios, que un día amaron a Dios. Sus antepasados amaron a Dios, pero se apartaron del camino, siguiendo la llanura, siguiendo lo carnal, lo terrenal, lo que se ve con los ojos. Padre, en Europa hay tanta historia de hombres que te conocieron, líderes, siervos, avivadores, pero hoy solo queda ceniza, una llama ardiendo, iglesias vivas, pero una gran población sin Cristo, una gran población viviendo su vida en desenfreno y pecado. Padre, te rogamos por las naciones. Ora por las naciones. Padre, que se oiga tu clamor, que se oiga tu clamor. Agárrate un país, ora por esa nación. Oramos, Dios, por las naciones. Misericordia, piedad,
piedad, piedad. Espíritu Santo, trae avivamiento a lo largo y ancho del globo terráqueo. Trae avivamiento, un mover de Dios, Señor, cual nunca ha habido. Señor, desata en la iglesia un espíritu de oración. Día y noche, como Ana, la profetisa que estaba a la puerta del templo orando de día y de noche, con ayunos y oraciones servía al Señor. Padre, danos el corazón que había en Abraham para interceder por otros. Yo te voy a pedir que pases aquí al altar y dobles tu rodilla por algo, lo que Dios ha... Ante las madrugadas, es Dios quien lo va a hacer. Yo sé que aquí hay mujeres, hay hombres que Dios ya los despertó, ya los levantó para esto. Vamos, iglesia, vengan al altar, doble su rodilla o parado como usted guste, tome un tiempo de oración mientras vamos a cantar fuerte este canto día y noche, día y noche. Dios, sensibiliza nuestro corazón, quita la dureza de mi corazón, quita la dureza de mi corazón, quita el corazón de piedra de mi vida. Oh Padre, ven con nosotros día y noche. Día y noche. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día y noche. Y esto, conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Señor, nuestra vida está rendida a ti. Padre, danos un corazón obediente, un espíritu de fe. Trae a mi vida un espíritu de adorador. Padre, que yo ame la obra de Dios, sabiendo que tú eres el dueño de la obra, que tú eres el dueño de las riquezas, del oro y la plata. Padre, danos un corazón tierno para ti, un espíritu, una visión. Danos visión de lo alto. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver la grandeza. Señor, Espíritu Santo, revela a tu iglesia en visiones, sueños, visiones. Padre, muéstranos 2021, muéstranos, Dios, cómo orar. Levanta a los guerreros, levanta a los valientes, levanta a los intercesores, levanta a los atalayas, levanta a los centinelas, levanta a los centinelas, los que velan día y noche. Oh Padre, oh Padre, oh Padre, desata fe para creer que tú levantarás de los muertos y vivificarás a aquellos que están muertos. Serán vivificados, se levantarán de las cenizas para resurgir como hombres de Dios que son desencendidas. Levanta, 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 Señor, tu iglesia en el nombre de Jesús, en el nombre, oh, Riasi, Udia, soy alabando, soy alaba, y siriros, y rando, sora, y riasora, y rianalaba, soy, undiriko, sirianaraba, undirio. Hori harabasori arkandari basa y rondo sori balaya. Oh Padre, danos la gracia de perseverar en medio de la crisis. Danos la gracia de perseverar en medio de las dificultades que vienen en este mundo, Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Señor, te pido por aquellos que están sufriendo aflicción, aquellos que están pasando dificultades adversas en las familias, en los matrimonios, en los hijos, Padre, en las familias, en los padres. Padre, pedimos que tú extiendas tu mano de poder. Padre, gracias por lo que haces en las vidas. Padre, trae un manto de gracia sobre cada persona en el nombre de Jesús. Eres libre por la fe en Jesús. Él no dudó. Él no dudó. Abraham no dudó en medio de la crisis, sino que se fortaleció en Dios, dándole gloria al Señor. Gracias, Señor. Día y noche incienso subirá. 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 Día y noche incienso. Eres Quebranta digno nuestro de corazón. adorar. Quita la dureza de nuestro corazón. Circuncida mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Si usted viene por primera vez a este lugar, quiero orar para que reciba a Jesús en su corazón.